La Biblia es inspirada por Dios, es dada por el Señor. En la palabra de Dios está expresada la voluntad absoluta de Dios. Y aquellos que reciben la gracia en sus corazones de poder percibir, entender o apreciar la palabra, son bienaventurados. Hoy vamos a hablar sobre el tema que ya hemos anunciado. El que quiere amar la vida y ver días buenos. O dicho de otra manera, cómo poder amar la vida y ver días buenos. Alguna otra versión lo traduce, si alguien desea buenos días o desea paz, entonces que haga lo que dice la Escritura. Bueno, vamos a leer 1 de Pedro 3, 8 al 12. Y vamos a leer la Biblia Peshitta. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche esta escritura. Finalmente, estén todos en armonía. Sufran con los que sufren. Ámense unos a otros y sean compasivos y mansos, no pagando a nadie mal por mal, u ofensa por ofensa, sino más bien bendigan, porque para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Por tanto, el que anhele vida y quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y practique el bien, porque busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor Todopoderoso están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlos. Pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. Repito, esta es la versión Peshitta. El apóstol siervo de Dios, Pedro, está dando consejos a los hermanos de cómo vivir la vida cristiana. Este mensaje que Pedro nos da es actual. Es un mensaje que necesitamos escuchar todos nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad que está llena de grandes y apremiantes necesidades. Hay hambre en nuestro mundo, hay miseria y hay dolor en muchísimos lugares. Nuestro mundo está enfermo no solo físicamente, está enfermo emocional y espiritualmente. Millones hay que se sienten solos y vacíos. Sienten que la vida no tiene sentido. Por eso vemos cómo la juventud y aún hasta los viejos se entregan a las drogas y a los placeres carnales, tratando de llenar el vacío de sus vidas y hallar sentido a la vida. Pero esos caminos no conducen al bien. ¿Hacia dónde conducen esas actitudes? ¿Qué es lo que encuentran las personas que buscan el placer, las drogas, para llenar el vacío de su alma? Lo que encuentran es el caos, el dolor más agudo, la destrucción de ellos mismos y la de sus seres queridos. Y por fin, la muerte. Esto sucede porque la factura siempre nos llega, tarde o temprano. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da en la porción que leímos algunos consejos que nos ayudarán a amar y a disfrutar la vida. Esa vida verdadera, esa larga y gloriosa vida del cielo. En este momento solo voy a mencionar 3 de esos consejos. Primero, en el versículo 10, el apóstol nos dice que para amar y disfrutar la vida hay que poner freno a la lengua. El asunto de frenar la lengua es responsabilidad
de cada persona. No vamos a esperar a que venga el Señor y nos controle la lengua en contra de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que poner freno a nuestra lengua. Los sabios judíos dicen que Dios nos dio 2 orejas para que oigamos mejor, pero que solo nos dio una lengua para que hablemos menos. Hay gente que no tiene control de su lengua, porque han perdido la disciplina para controlar la lengua. Las personas deslenguadas siempre están listas para atacar, para ofender, para destilar veneno, para ser tajantes, para lastimar, para calumniar, etc. Una persona que no controla su lengua no conoce el amor, el respeto hacia los demás, ni la dignidad humana. Jacobo nos enseña que la lengua puede ser bendición o una maldición. Esto depende de cómo la usamos. El mismo Jacobo, o sea Santiago, nos dice que la lengua, si no se le pone freno, es capaz de causar un gran incendio, o sea, una gran destrucción. Toda persona que usa el cerebro sabe que no es fácil controlar la lengua, pero esto no nos excusa delante de Dios. Las Escrituras son muy claras en este asunto. Dios espera que nosotros pongamos freno a nuestra lengua cuando somos tentados a usarla para hablar el mal. En este punto es necesario aclarar que hay una gran diferencia entre el que ofende por error o no intencional y el que ofende constantemente. Hay muchos que es su estilo de vida ofender y lastimar a los demás. Con el mal uso de su lengua malvada hacen mucho daño a otros y parece que se deleitan en usar su lengua en forma equivocada. La lengua sin control hace daños irreparables. Entre otras cosas, divide la sociedad, destruye la comunión de la familia, divide la iglesia, maldice, calumnia, chismorrea, critica, desinforma, tuerce la verdad, amenaza, arruina reputaciones, etc. La persona que usa su lengua constantemente para hacer daño está destruyendo su vida y la de su familia. Por eso es que el apóstol dice, si queremos ver días buenos o disfrutar la vida, pongamos freno a nuestra lengua. El apóstol nos habla inspirado por Dios. Por esa razón la palabra de Dios nos amonesta que nuestros labios no hablen engaño. La palabra que se traduce por engaño, que se traduce al español, engaño, es una palabra griega dolo, que significa ardid. Un erudito bíblico dice que una lengua engañosa es una lengua falsa, timadora, traicionera, engañosa, mentirosa, ponzoñosa, seductora, aduladora. El mismo autor nos dice, engañamos y hablamos mal de otras personas para obtener lo que queremos o para protegernos. El alma envenenada usa su lengua lanzando veneno como serpiente venenosa, envenenando a otros. El que no refrena su lengua no puede amar la vida ni ver días buenos. Solo está cavando su propia tumba. Por eso dice, si queremos ver días buenos, refrenemos la lengua. El apóstol nos dice que para amar y disfrutar la vida hay que apartarse del mal y hacer el bien. La palabra nos dice que hay que dejar y huir del mal. Por ejemplo,
Debemos huir, dice la Biblia, de la inmoralidad sexual. Eso lo puede ver usted en 1 Corintios 6, 18. También dice la Escritura que debemos huir de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. Debemos huir de la necedad, las lujurias nocivas y del amor al dinero. 1 Timoteo 6, 9 al 11. También debemos de huir de las pasiones juveniles, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 22. Debemos apartarnos de toda forma de maldad. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Debemos detenernos y alejar nuestra lengua del mal. 1 Pedro 3, 10. La orden es directa y firme. Es nuestro deber dejar de hacer el mal. Hay que detenernos en nuestro caminar y frenar nuestra conducta. Hay que apartar nuestros ojos de lo malo, cerrar nuestros oídos a lo que contamina y poner freno a nuestra lengua. Debemos alejarnos del mal. Si no lo hacemos, el mal nos va a destruir. Ojo, no solo hay que dejarnos del mal, hay que hacer el bien. Hay que dejar bien claro que la Biblia no dice que hacer el bien es lo que produce o asegura la salvación, pero sí dice que demuestra que alguien es sabio, es decir, salvo. En otras palabras, alguno puede decir, entonces tengo que portarme bien perfectamente para ser salvo. No, señor. La salvación es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Pero cuando alguien es salvo, hace lo que la Biblia dice como resultado de la salvación. El apóstol nos dice también que para amar y disfrutar la vida hay que buscar la paz y seguirla. El mandato es buscar la paz y seguir esa paz activamente. Como dice los eruditos, que la palabra seguir la paz indica buscar la paz, anhelarla y procurarla con desempeño. Vivimos en medio de una sociedad corrupta, donde abundan personas malas que no les importa para nada la paz y la santidad, y obtienen lo que quieren o persiguen a cualquier costo. Pero el creyente no debe ceder, porque la paz es la razón misma por la cual está en la tierra. El creyente debe procurar buscar la paz con todos en lo que es posible. Ya sabemos que la paz no es posible en muchas ocasiones, pero es nuestro deber procurar la paz. Siempre hay personas en la iglesia que generan problemas. Hay muchos rezongones, quejosos, chismosos, llenos de orgullo. Hay líderes centrados en sí mismos, llenos de orgullo y egoístas que solo procuran lo que les conviene, pero no procuran la paz. También en el mundo hay personas que causan problemas a los creyentes, se burlan o tratan de ridiculizarlos a nuestros amados hermanos. Muchas veces hay quienes se aprovechan de los hermanos o los maltratan. Aún así, el creyente debe procurar la paz con la ayuda del Señor, sin comprometer los principios de nuestra fe. No se nos debe olvidar que no siempre es posible la paz con todos. Sin embargo, es nuestro deber procurarla. En conclusión, por tanto, el que anhele vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlos. Pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. Si anhelas, mi hermano, la vida y la quieres vivir bien y pensando en los buenos días que nos vendrán, me refiero a los días de la vida eterna, refrena tu lengua, huye de lo malo
y busca con empeño la paz. La Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. No solo oigamos las voces bonitas, sino aquel que no solo habla, sino que vive la fe. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque me permitió hablar su palabra hoy. Denos gran fuerza del Espíritu, Señor, y denos capacidad para poder frenar la lengua. Ayúdenos, Padre. Denos fuerza para apartarnos del mal y ayúdenos para practicar el bien. Inclina nuestros corazones, Señor, hacia ti y a tu santa palabra. Como dijo tu siervo David, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu noble me sustente. Señor, renuévanos en nuestro interior. Espíritu Santo, con su grandiosa misericordia y misteriosa manifestación, toque el corazón de las personas, que seamos libres, oh Señor, y que veamos las cosas como tú quieres que las veamos. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Deseo que la bendición de Dios sea sobre usted. Y si usted cree que este mensaje puede ser de bendición a otros, compártalo, 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 porque es la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y hasta pronto, si el Señor así lo permite.